Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca del sistema nervioso autónomo y esto es importante porque varios fármacos que vamos a ver a lo largo del programa tienen que ver o tienen influencias sobre receptores que están en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, ustedes ya habrán leído acerca del sistema nervioso autónomo y pues saben que este sistema se encarga de mantener algunas eh, cuestiones fisiológicas de homeostasis y se encarga de que estas acciones pues sean imperceptibles para la conciencia, ¿no? Les he puesto como de ejemplo un ojo grandote, aquí está una pupila, y pues si alguien les expone a una cantidad de luz súper importante, pues lo que va a hacer la pupila es modular la cantidad de luz que llega a la retina para protegerse, ¿no? Entonces, ustedes no están pensando, ay, voy a dilatar mi pupila o voy a contraer mi pupila o voy a hacer que mi corazón se contraiga más rápido, ¿no? Son cosas que están moduladas por el sistema nervioso autónomo y escapan a nuestra conciencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar cómo funciona el sistema nervioso autónomo y cuáles son sus principales actores, ¿no? Entonces, de forma general, ya saben que el sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal. Vamos a ver en este curso también algunos fármacos que tienen que ver con el sistema nervioso central, en específico cuando veamos depresión y problemas que tienen que ver con el control del ánimo, ¿no? Y por el otro lado está el sistema nervioso periférico, que se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y el autónomo, que es lo que nos ocupa en esta ocasión, se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, ustedes ya saben, el sistema nervioso autónomo se encarga de varios procesos de homeostasis y también de reaccionar de manera adaptativa a cambios que pueden ser internos o también externos hacia nuestro organismo. Entonces, vamos a ver algunos órganos de relevancia que están vinculados al sistema nervioso autónomo, como es el caso del corazón, el músculo liso en diferentes lugares, tanto en vasos como en los bronquios, glándulas, como esta que es una glándula exócrina, como esta también que es una glándula pero endocrina, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata. Como pueden ver, las fibras del sistema nervioso autónomo están por todos lados, ¿no? Se distribuye ampliamente por todo el cuerpo, regula estas funciones que son autónomas y escapan a nuestro control consciente y pues podemos dividirlos en dos grandes ramos, como ya les dije, los que corresponden al sistema nervioso autónomo parasimpático, que son fibras cráneo sacras, ¿no? Y también las fibras que corresponden al sistema nervioso simpático, que son tóraco-lumbares, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que las fibras que tienen que ver con las eh, porciones torácicas y lumbares, pues son de color rojo, ¿no? Y tienen que ver con adrenalina, mientras que las craneosacras únicamente tienen que ver con acetilcolina porque estas son de color amarillo, ¿no? Entonces, esto explicado de una forma mucho más sencilla. Aquí están las craneosacras que de forma preganglionar tienen acetilcolina y de forma postganglionar tienen como neurotransmisor acetilcolina,
Mientras que el simpático tiene acetilcolina como preganglionar y postganglionar puede tener noradrenalina o también puede tener acetilcolina. Entonces, pues veamos, ¿para qué nos sirve el sistema nervioso autónomo simpático? Ustedes habrán escuchado que el simpático sirve para modular estas reacciones de fight or flight, ¿no? De pelearse o salir corriendo. Y entonces el simpático puede promover dilatación de la pupila, ¿no? Y esto, pues, ¿para qué? Pues para que se aumente el campo visual. Puede promover piloerección. No sé si se han fijado cuando se pelean gatos y perros, que como que se esponjan, ¿no? Hay piloerección y esto sirve porque pues así simulan que su tamaño corporal es mayor y pues espantan a su oponente, ¿no? También, como pueden ver acá, el sistema nervioso simpático, pues tiene algunas fibras hacia glándulas sudoríparas y pues eso hace que la gente sude y eso ayuda a perder calor ante la inminente actividad física, ¿no? Ya sea que se vayan a pelear o que vayan a salir corriendo. También el simpático tiene influencia sobre la frecuencia cardíaca y sobre la presión arterial, lo cual provee un mayor flujo sanguíneo muscular, ya sea para pelearse o correr. También tiene fibras que promueven la broncodilatación, es decir, esto promueve que el diámetro de los bronquios aumente y eso pues evidentemente promueve que exista una mayor entrada de aire a los pulmones. También promueve hiperglucemia, ¿no? Y entonces tenemos más glucosa disponible para poder hacer lo que tengamos que hacer. Y también disminuye la función digestiva, urinaria y genital, ¿no? Entonces promueve una mayor cantidad de recursos para poder contender con este sistema de alerta, ¿no? Y entonces aquí pueden ver una vez más esta localización anatómica tóraco-lumbar, ¿no? Y de aquí se van a sus ganglios y de ahí a sus efectores, ¿no? Aquí está el corazón, los pulmones, los intestinos y demás. Bueno, entonces, del lado parasimpático, pues ocurre la contraparte, ¿no? Hay constricción pupilar porque queremos proteger la retina de iluminación excesiva, disminuye la frecuencia cardíaca porque pues en este estado lo que queremos es evitar una actividad excesiva, promueve broncoconstricción porque queremos proteger los pulmones de cosas externas, aumenta la motilidad y secreciones digestivas porque lo que queremos aquí es promover la digestión, activa eh, el proceso de micción y actividad urinaria y también la actividad genital. Y aquí pueden ver también en un dibujo mucho más simple también cómo es esta influencia parasimpática a nivel de los pares craneales y de la parte sacra, ¿no? Bueno, entonces eso a grandes rasgos es lo que sucede con el sistema nervioso autónomo y ahora pues vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Vamos a iniciar con el simpático. Hay receptores adrenérgicos. Hay 3 que vamos a revisar: alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿no? Y los alfa 1, si se fijan, es importante. Lo que queremos que ustedes identifiquen es cómo le hace o cuál es su influencia sobre qué tipo de receptores, ¿no? Entonces, los alfa 1 tienen que ver con una proteína G de tipo Q, ¿no? Aunque sean alfa 1A, alfa 1B o alfa 1D, todos tienen que ver con una proteína G de tipo Q. Y entonces, yo eh, apelo a que ya han estudiado el asunto de las proteínas G y entonces aquí se encuentran a un esquema de proteína G, ¿no? Este complejo transmembranal de 7 dominios, y como es una proteína GQ, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener influencia sobre
el inositol trifosfato, la fosfolipasa C, y va a promover que exista una mayor cantidad de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan que suceda si nosotros estimulamos los receptores alfa 1? Si lo que hace es aumentar la cantidad de calcio en algún segmento corporal donde exista músculo liso, ¿no? Entonces, lo que normalmente sucede al estimular receptores alfa 1 en lugares donde hay músculo liso, pues va a promover contracción del músculo liso vascular, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos preguntar? Pues, ¿cuál es la proteína G vinculada a un receptor alfa 1? Es una proteína GQ. ¿Y qué sucede después de que el ligando, la noradrenalina, se acopla a un receptor de tipo GQ? No, pues empieza una cadena de señalización que aumenta la fosfolipasa C y el inositol trifosfato y hace que aumente el calcio. Y entonces, ¿qué sucede si aumenta el calcio en presencia o en algún lugar donde hay un músculo liso vascular? No, pues lo que sucede es que hay un aumento o hay contracción del músculo liso vascular, ¿no? Es lo que sucede ante la estimulación alfa 1. Los alfa 2, si se fijan, aunque hay otras subfamilias, 2A, 2B y 2C, si se fijan, la proteína G vinculada es una proteína GI. Y una vez más, apelo a su memoria, ¿cuál es la cadena de transducción? ¿Qué es lo que sucede una vez que existe influencia o activación de una proteína GI? Entonces, ustedes recordarán que disminuye el, la activación de la guanilato ciclasa, ¿no? Y entonces disminuye el AMP cíclico y como ustedes podrán inferir, esta actividad pues tiene que ver con un proceso depresor, ¿no? Y entonces si se fijan, en el caso de los alfa 2, hay unos que están en la corteza, en el cerebelo y en el hipocampo. Y entonces los vamos a ver en futuras clases cuando veamos la neurotransmisión de dopamina y su liberación en la médula suprarrenal. Bueno, entonces, alfa 1 tiene que ver con proteínas GQ que aumenta la biodisponibilidad de calcio y entonces en el músculo liso provoca contracción. Los receptores adrenérgicos beta, les dije hay beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 3 casi no los vemos, están en tejido adiposo, en tracto gastrointestinal y en el corazón, pero los que tienen una relevancia importante desde el punto de vista farmacológico son los beta 1 y los beta 2. Si se fijan, los tipos de proteínas G vinculadas a los beta 1 y los beta 2 son proteínas GS. Y entonces, una vez más, pues tiene que ver con guanilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico. Los beta 1 es una mnemotecnia que siempre utilizo. Como es 1 y yo tengo un corazón, entonces los beta 1 están de forma preferencial en el corazón, aunque si se fijan, están en muchos otros lugares. Y los beta 2, tengo dos pulmones, ¿no? Y entonces están de forma predominante en los pulmones, pero igual están en muchos otros lugares. Entonces, los beta 1 en el corazón van a promover efectos positivos en la fuerza de contracción, en el inotropismo, y también en la frecuencia de contracción, en el cronotropismo. Y entonces ustedes se pueden imaginar por qué son importantes los receptores beta 1 adrenérgicos, ¿no? ¿Qué tal que alguien tiene taquicardia y eso hace que aumente la presión arterial? Entonces, una terapia posible para disminuir esos efectos es un antagonista de receptores beta 1 adrenérgicos, ¿no? Vean lo que sucede con receptores beta 2. Los receptores beta 2 estimulan una proteína GS, activa la vía de la guanidinoato ciclasa, aumenta el AMP cíclico, pero en
en el músculo liso bronquial, lo que promueve es relajación. Esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos asma. Pero si se fijan, el agonismo del receptor adrenérgico beta 2 lo que promueve es relajación del músculo liso. Y entonces vamos a ver la gente que tiene asma, por ejemplo, que tiene una broncoconstricción terrible que les impide respirar, pues entonces lo que hacemos desde el punto de vista farmacológico es administrar agonistas beta 2 adrenérgicos para que exista broncodilatación y entonces el paciente pueda volver a respirar, ¿no? Entonces, posibles preguntas de examen: los receptores beta adrenérgicos, ¿a qué proteína G están acoplados? A la proteína GS, y aumentan el AMP cíclico. Los receptores beta 1 están en el corazón y pueden propiciar efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, mientras que los beta 2 de forma predominante están en los pulmones y pueden propiciar relajación del músculo liso, lo cual es importante porque podemos ayudar a pacientes que tengan broncoconstricción, como es en el caso de asma. Los receptores muscarínicos, los que tienen que ver con el parasimpático, hay de dos tipos, ¿no? Los receptores colinérgicos. Colinérgicos viene de acetilcolina, ¿no? Y entonces los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Los muscarínicos vienen porque pues aquí ustedes recordarán a este tipo de hongos que se llaman Amanita muscarie, ¿no? Y de ahí se pudieron aislar algunas sustancias que tienen que ver con la acetilcolina, con los procesos muscarínicos. Y bueno, hay 5 tipos diferentes de receptores muscarínicos: el M1, M3 y M5, que están vinculados a una proteína G del tipo Q. Y entonces, una vez más, ustedes se tienen que imaginar que si es GQ, pues tiene que ver con inositol trifosfato, diacilglicerol, aumento de calcio. Mientras que los M2 y las M4 tienen que ver con GI, y entonces se tiene que imaginar que tiene que ver con disminución de AMP cíclico. Por otro lado, los receptores colinérgicos de tipo nicotínico, hay dos tipos: los NN, que quiere decir nicotínicos en el sistema nervioso, y nicotínicos M, que quiere decir que están en la placa neuromuscular. Y pues se llaman nicotínicos porque aquí está una planta de nicotina que está súper bonita, pero tiene que ver con este estímulo de estos receptores y vamos a ver qué es lo que hacen. Entonces, dijimos que los M1, M3 y M5 tienen que ver con GQ, ¿no? Y aquí está la tablita del Goodman: M1, M3 y M5, que tienen que ver con proteína GQ, inositol trifosfato, fosfolipasa C, aumento de calcio. Y en todos estos casos, pues, ¿qué creen que es lo que suceda, no? Pues evidentemente puede causar contracción en algunos tejidos, ¿no? Por ejemplo, en la vejiga, que tiene músculo liso. Y entonces, pues, eso ayuda en algunos padecimientos donde la vejiga necesita un apoyo extra para que pueda tener vaciamiento. También en las glándulas, la influencia muscarínica hace que aumenten su secreción, y entonces eso en algunas enfermedades pueden exacerbar alguna circunstancia, como en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde pues lo que nos conviene es que las glándulas no estén produciendo moco, ¿no? Entonces utilizamos algunos antagonistas muscarínicos para evitar que el músculo y también que las glándulas estén produciendo más moco y agraven la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, M1, M3, M5 tienen que ver con GQ, inositol trifosfato, aumento de calcio, y etc. Los M2 y M4 quedamos que eran GI, y entonces estos disminuyen el AMP cíclico, y ustedes podrán observar que en el caso
del corazón hacen un efecto contrario a lo que observamos con receptores adrenérgicos beta, mientras que el efecto de los receptores adrenérgicos beta 1 era aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contracción. Lo que sucede al estimular receptores M2 es exactamente lo contrario, ¿no? Por otro lado, pues los receptores nicotínicos, colinérgicos nicoténicos, tanto NN como NM, ustedes verán que es un tipo diferente de receptor, ¿no? Este receptor es un canal iónico activado por ligando, ¿no? Se tiene que pegar aquí un agonista, que puede ser acetilcolina o nicotina, por ejemplo, aquí, y entonces promueve la entrada de sodio o de potasio. Y entonces, en el caso de los receptores NN, pues van a provocar una respuesta excitatoria, una respuesta despolarizante, disparos de las neuronas postganglionares, despolarización y secreción de catecolaminas, ¿no? Y entonces la gente que fuma, pues sabrá perfectamente qué es lo que se siente cuando los receptores nicotínicos se activan, ¿no? Hay muchos efectos vinculados a la nicotina y sus receptores en todo el organismo. Mientras que los receptores NM están en la placa neuromuscular y los veremos en la siguiente clase, pero les adelanto que pues tiene que ver con en el caso de los agonistas, acetilcolina, nicotina y succinilcolina, pues que la contracción muscular esté influenciada a través de estas vías y podemos utilizarla en el caso de que nosotros queramos que el paciente no se mueva o que el músculo esté bloqueado para que nosotros podamos hacer alguna incisión quirúrgica, por ejemplo. Esto lo utilizan los anestesiólogos y es interesante ver cómo funciona. En el programa les pusimos que tenían que observar cuál era la influencia del sistema nervioso autónomo en diferentes tejidos y órganos, ¿no? Entonces, en el corazón, ya dijimos que el receptor adrenérgico beta 1 va a promover aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción, ¿no? Mientras que el parasimpático, a través de su receptor M2, va a ser exactamente lo contrario. Va a promover que la frecuencia cardíaca disminuya, que haya bradicardia y que la fuerza de contracción disminuya. ¿Qué pasa en los vasos? Dijimos que los receptores alfa 1 adrenérgicos podrían promover contracción en la mayoría de los vasos, mientras que, observen esto, en los vasos coronarios puede haber dilatación mediada por el receptor beta 2 adrenérgico. Esta influencia de relajación beta 2 es mucho más importante y se observa con fines terapéuticos, incluso dijimos, en el músculo tráqueo-bronquial, donde el agonismo de receptores beta 2 adrenérgicos promueve que haya una broncodilatación y ayudemos a los pacientes que tienen asma. Si se fijan, la influencia parasimpática es totalmente opuesta, ¿no? Hay contracción mediada por receptores M2 y M3. Hablando del músculo circular y longitudinal del intestino, pues hay relajación directa a través de los receptores adrenérgicos beta. También hay inhibición del parasimpático a través de los receptores alfa 1, pero lo que es mucho más relevante desde el punto de vista farmacológico es que existe un aumento en la contracción mediada por receptores muscarínicos M3, ¿no? Entonces, para cada circunstancia, para cada órgano, para cada tejido blanco, vamos a ver cuáles son las posibilidades desde el punto de vista terapéutico para que nosotros podamos revertir alguna posible enfermedad, ¿no? Entonces, tienen que ir pensando que en el caso de los antagonistas, si nosotros inhibimos este proceso vinculado a los
receptores adrenérgicos beta 1, pues no vamos a tener taquicardia y no vamos a tener inotropismo positivo en el corazón, y entonces lo podremos utilizar como una estrategia para disminuir la presión, ¿no? Que utilizar un agonista beta 2 adrenérgico, pues podría ayudar a alguien que tiene asma porque podríamos promover relajación del músculo liso bronquial. Entonces, este tipo de análisis lo vamos a ir haciendo. Cómo le hacen los fármacos a través de los receptores para mediar algún efecto y entonces poder justificar cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban. Que estén muy bien.